¿Quieres saber cuál es el secreto de aquellos que se mueven por el mundo con autoridad? No por la fuerza bruta, no por arrogancia vacía, sino por ese aura que hace que nadie los cuestione, que todos los escuchen, que algunos los teman, pero que muy pocos se atrevan a odiarlos. Esa figura que impone sin levantar la voz, que no necesita gritar para ser obedecida, que no necesita caer bien para ser seguida. ¿Sabes quién entendió este equilibrio mejor que nadie? Maquiavelo. Y lo que reveló hace más de 500 años sigue siendo más actual que nunca. Vivimos en un mundo donde la mayoría quiere ser aceptada, donde se cree que para influir hay que ser amable, que para ser respetado hay que caer bien, que para tener poder hay que mostrar una cara dulce y complaciente. Pero esa es la mayor mentira que nos han contado. La gente no sigue a los más simpáticos, sigue a los que proyectan certeza. La gente no respeta a los más dóciles. Respeta a los que conocen su poder y saben usarlo con inteligencia. Y la clave está justo ahí, en usar el poder sin despertar odio, en generar respeto sin provocar resentimiento, en inspirar temor sin sembrar enemistad. Un arte oscuro, sí, pero un arte que puedes dominar si entiendes cómo funciona la psicología humana. Porque Maquiavelo no era un monstruo, era un observador lúcido del alma humana. Sabía que el ser humano está regido por la percepción, por el miedo, por el deseo de pertenecer y la necesidad de someterse a figuras que le den dirección. Y también sabía que si logras posicionarte como esa figura, fuerte, firme, misteriosa, puedes moverte por cualquier escenario con ventaja. Pero cuidado, el error de muchos es confundir miedo con odio, autoridad con tiranía, respeto con sumisión. Y ahí es donde se destruyen, porque el que genera miedo sin equilibrio termina generando odio, y el que se hace odiar pierde, siempre. En este vídeo no te vamos a hablar de cómo ser un líder políticamente correcto, ni cómo caerle bien a todo el mundo. Vamos a ir más allá. Vamos a mostrarte cómo construir esa presencia que impone, que seduce, que manipula, sin ser detectada. Cómo usar tu mente, tu lenguaje, tu energía para posicionarte en lo más alto sin tener que pedir permiso. Vamos a enseñarte cómo ser respetado y temido, pero nunca odiado. Porque esa es la combinación letal. Esa es la fórmula de los que controlan el tablero sin necesidad de mover todas las piezas. Esa es la mentalidad del estratega, del visionario, del que no viene a complacer, sino a comandar. Y si estás aquí, no es casualidad. Estás aquí porque dentro de ti sabes que estás hecho para algo más grande que la mediocridad emocional. Estás cansado de que no te escuchen, de que no te tomen en serio, de que te subestimen. Pero también sabes que no quieres convertirte en un tirano sin alma, en alguien que solo infunde miedo sin respeto. Quieres ese equilibrio perfecto entre firmeza y estrategia, entre presencia e inteligencia, entre poder y control emocional. Y eso, amigo mío, es lo que vamos a desbloquear hoy. Así que antes de continuar, haz lo que hacen los que no solo consumen contenido, sino que actúan con visión. Suscríbete ahora en este canal, dale like a este video y compártelo con quien sabes que también necesita esta verdad. Porque estamos construyendo una comunidad de mentes despiertas, de estrategas del alma, de líderes silenciosos que no gritan, pero transforman. Y nuestro objetivo es llegar a los 50.000 suscriptores, no por números, sino porque cada mente que se activa es una mente menos esclava del sistema. Prepárate. Lo que viene a continuación es un manual oculto, uno que nunca te enseñaron, pero que siempre sospechaste que existía, porque el respeto no se exige, se emana, el temor no se impone, se insinúa, y el odio se esquiva con maestría. Ser respetado y temido, pero nunca odiado, es una posición reservada para aquellos que comprenden la complejidad del alma humana
no desde la moral ni desde la bondad, sino desde la observación despiadada y precisa de sus mecanismos profundos. Maquiavelo, al escribir El Príncipe, no estaba escribiendo un manual para villanos sin corazón, como muchos han interpretado. Estaba mostrando las reglas no escritas del juego del poder, esas que siguen funcionando hoy igual que entonces, aunque la sociedad haya aprendido a maquillarlas con discursos de ética, igualdad y cortesía superficial. Detrás de cada acto de diplomacia existe un cálculo. Detrás de cada decisión que parece justa, hay intereses estratégicos. Detrás de cada figura respetada, hay una arquitectura emocional y psicológica que fue diseñada para proyectar autoridad sin despertar resentimiento. Esa es la clave que la mayoría no entiende. Puedes tener poder, puedes tener control, pero si lo haces de forma torpe, provocarás odio. Y el odio, incluso el que se oculta detrás de sonrisas sociales, es la emoción más corrosiva. Porque el respeto puede mantenerse sin amor, el temor puede existir sin violencia, pero el odio engendra traición. Y cuando alguien te odia, aunque te sirva, en el fondo está esperando la primera oportunidad para destruirte. El equilibrio es fino, delicado, exige dominio de ti mismo antes de querer dominar a otros, porque no puedes imponer respeto si tú mismo no te respetas. No puedes inspirar temor si no sabes contener tus emociones. Y sobre todo, no puedes evitar ser odiado si no conoces los límites invisibles del ego humano. La gente soporta muchas cosas, pero hay una línea que cuando la cruzas, activa una pulsión irracional, la de ver caer al que consideran que les ha humillado. Por eso, Maquiavelo advertía: es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas, pero nunca te hagas odiar. Porque el temor bien administrado genera obediencia, orden, respeto. El odio, en cambio, es una deuda emocional que se cobra tarde o temprano, con interés. Por eso el verdadero estratega no solo se preocupa por proyectar autoridad, sino por cuidar lo que esa autoridad provoca en el corazón de los demás. Y aquí es donde entra la inteligencia emocional como herramienta de manipulación sutil. Porque quien no sabe leerse a sí mismo tampoco sabrá leer al otro. Y quien no sabe leer al otro, inevitablemente cruzará líneas sin notarlo. Hay personas que, en su afán por imponerse, no ven que están despertando resentimientos silenciosos. Hay líderes que creen que ser duros todo el tiempo es sinónimo de fuerza, sin darse cuenta de que la rigidez constante genera fatiga emocional en quienes los rodean. Maquiavelo lo decía con claridad: el buen príncipe debe ser amado y temido, pero nunca odiado. Y eso implica medir las acciones, calcular los gestos, observar las reacciones, prever consecuencias emocionales incluso en las decisiones más frías. No se trata de buscar la aprobación, se trata de evitar el exceso. Porque todo exceso, incluso de autoridad, se convierte en abuso. Y todo abuso, aunque no se nombre, deja huellas que un día se convertirán en cuchillos. Entonces, ¿cómo se construye esa presencia que impone sin aplastar, que seduce sin arrastrarse, que se hace respetar sin ser vulnerable al desprecio? Primero, eliminando la necesidad de ser querido. La necesidad de caer bien es la mayor debilidad emocional que puedes tener si quieres ejercer influencia real. Quien busca agradar no pone límites. Quien busca agradar no impone consecuencias. Quien busca agradar inevitablemente se adapta, y en ese proceso pierde el centro. El respeto nace de la coherencia, de ser lo que dices ser, de sostener tus valores incluso cuando no es cómodo, de mostrar que no estás dispuesto a negociar tu dignidad. Pero ese respeto debe estar acompañado de una presencia que impida que se te perciba como inofensivo.
porque el respeto sin temor se convierte en familiaridad, y la familiaridad, mal gestionada, degenera en falta de límites. Por eso el temor es necesario, no el miedo visceral, no el terror irracional, sino esa energía que se siente en el aire cuando alguien entra a una habitación y se sabe que no es una persona común. Ese silencio que se genera no por sumisión, sino por reconocimiento. Esa tensión sutil que indica que estás ante alguien que no acepta tonterías. Esa vibración que hace que la gente cuide cómo habla, cómo se mueve, cómo se expresa cuando tú estás presente. Esa es la forma elevada del temor. No es miedo a ser castigado, es miedo a decepcionarte. No es miedo a tu ira, es miedo a tu desaprobación. No es miedo a tus gritos, es miedo a tu distancia emocional. Porque quienes tienen poder real no amenazan, no explotan, no necesitan levantar la voz. Su sola presencia transmite consecuencias. Y eso no se logra con fuerza física ni con agresividad, sino con dominio propio. Porque quien se domina a sí mismo, domina todo lo demás. El respeto verdadero no se obtiene suplicando. Se construye a través de una arquitectura invisible que va moldeando la percepción de quienes te rodean sin que se den cuenta. Y esa arquitectura está formada por la consistencia con la que te presentas en cada interacción. Una de las trampas más comunes del poder es la inconsistencia emocional. Una persona que un día es firme y al siguiente titubea, que un día castiga y al siguiente perdona sin lógica, que un día muestra límites y al siguiente se arrastra por aprobación. Esa persona se convierte en impredecible, pero no en el buen sentido. No genera intriga, sino desconfianza. Y la desconfianza sostenida se convierte primero en desprecio silencioso y después en burla abierta. Nadie teme a quien cambia de principios según el viento. Nadie respeta a quien hoy impone reglas y mañana las viola para que le quieran. Si quieres construir una imagen que inspire respeto y una dosis precisa de temor, necesitas elegir tu rol psíquico y sostenerlo con coherencia. No importa cuál sea tu estilo, siempre y cuando el mundo perciba que no estás fingiendo. Porque lo fingido siempre se nota. No porque digas cosas falsas, sino porque no las sostienes en el tiempo. Y entonces te conviertes en una caricatura. Alguien que intenta parecer fuerte pero se delata con una mirada de duda. Alguien que quiere parecer justo pero cae en favoritismos. Alguien que habla de límites pero se vende por afecto. Y ahí, en esa fractura entre lo que dices y lo que haces, se rompe el respeto. Temido no significa odiado. Temido significa que tus palabras tienen peso, que tus gestos no pasan desapercibidos, que tu presencia altera el estado emocional del ambiente. Pero para eso, debes ser capaz de sostener el vacío sin hablar, de no justificarte cuando los demás no te entienden, de dejar preguntas abiertas sin correr a dar explicaciones. Quien se justifica, pierde aura. Quien siempre explica todo, pierde misterio. Y el misterio es una de las herramientas más potentes del poder simbólico. Las personas no temen lo que entienden por completo, temen lo que no logran predecir, temen lo que no terminan de definir, temen al que no les da toda la información, al que les mira sin decir nada, al que sonríe cuando todos están tensos, al que no se altera cuando todos están emocionalmente saturados. Es en esa diferencia, en ese contraste, donde se establece tu poder. Porque la mayoría necesita ser leída, necesita ser entendida, necesita la validación de ser comprendida. Pero el que no se expone totalmente tiene el control del ritmo. Y quien controla el ritmo, controla la escena. Es un error creer que para ser respetado tienes que ser constantemente serio, rígido, distante. Eso solo genera frialdad emocional y puede ser interpretado como desconexión o incluso soberbia.
Lo que necesitas es administrar el calor, darlo en pequeñas dosis, de forma inesperada, de manera estratégica. Una mirada que transmita cercanía justo después de haber marcado una línea firme. Una palabra de reconocimiento después de haber exigido un resultado. Una pausa empática en medio de una conversación tensa. Esos gestos rompen la percepción de que eres impenetrable, pero no lo suficiente como para que se relajen contigo. Les das justo lo necesario para que no te odien, para que no te teman en exceso, pero no tanto como para que se olviden de quién eres en la jerarquía psicológica del vínculo. Porque tú no quieres ser uno más. No estás aquí para ser otro rostro común en el escenario social. Estás aquí para destacarte, para imponer presencia, para marcar diferencia. Y eso se logra precisamente con este juego de contrastes. Firmeza con humanidad, distancia con momentos de proximidad controlada, claridad con ambigüedad táctica. Los errores más comunes de quienes intentan tener poder sin formación interna son dos. O son demasiado duros y despiertan odio, o son demasiado blandos y despiertan desprecio. Ambos extremos son inútiles si lo que buscas es influencia sostenida. El poder real no necesita imponerse a gritos ni disfrazarse de simpatía para ser aceptado. El poder real es energía contenida, es fuerza sin exhibición, es una estructura interna tan sólida que no requiere explicaciones. Y aquí es donde entra el componente espiritual, aunque pocos lo nombran. Porque no puedes ejercer este tipo de influencia si no has hecho antes un trabajo profundo contigo mismo, si no has confrontado tus heridas de infancia, si no has descubierto qué parte de ti se siente insegura cuando no le reconocen, si no has entendido de dónde viene tu necesidad de controlar, tu temor a ser excluido, tu deseo de ser visto. Porque si no lo haces, el poder que construyas será una armadura hueca, y tarde o temprano el mundo encontrará la grieta. Alguien te leerá, alguien sabrá cómo desestabilizarte, porque no hay peor debilidad que aquella que intentas ocultar con fuerza fingida. Para evitar ser odiado mientras sostienes respeto y temor, necesitas una capacidad que pocos desarrollan: saber leer el alma ajena en tiempo real. Eso implica escuchar más allá de las palabras, observar microgestos, analizar el tono, la mirada, la tensión corporal, entender cuando alguien está fingiendo respeto y cuando realmente te lo tiene, cuando alguien está acumulando resentimiento y cuando solo está proyectando su propia historia. Porque si eres ciego emocionalmente, te volverás torpe, y la torpeza en el ejercicio del poder se paga caro. Por eso, cada interacción es una danza sutil entre tu energía y la del otro. Estás calibrando todo el tiempo. Estás sintiendo el clima emocional. Estás midiendo el impacto de tu voz, de tu silencio, de tus decisiones. No como un actor que busca gustar, sino como un estratega que quiere sostener su lugar sin generar tensiones innecesarias. Porque puedes ser duro y ser justo. Puedes ser firme y ser empático. Puedes ser temido y a la vez ser recordado con respeto. No como un tirano, sino como una figura que supo marcar la diferencia. Maquiavelo lo sabía. El arte del poder no es un camino de fuerza bruta, sino de inteligencia emocional refinada. El que impone miedo sin humanidad no dura. El que busca ser amado sin imponer límites se desgasta. Pero el que logra equilibrar ambas fuerzas, temor y respeto, se convierte en una figura inmortal. Alguien que, aunque desaparezca físicamente, permanece como presencia psicológica en la mente de los demás. Y esa es la victoria definitiva. Cuando tu figura se convierte en un símbolo. Cuando ya no necesitas estar presente para que tu influencia siga operando. Porque te has convertido en una idea,
en una referencia, en un parámetro. Eso es lo que distingue al que busca poder por ego, del que construye poder desde la consciencia. El primero necesita control constante, el segundo genera estructura invisible, y esa estructura es la que sostiene todo cuando los demás titubean, y mientras los otros siguen buscando la fórmula para ser aceptados, tú te habrás convertido en esa figura que no puede ser ignorada, que no puede ser minimizada, que no puede ser reemplazada. No porque seas perfecto, no porque lo hagas todo bien, sino porque has creado un campo de influencia basado en coherencia interna, en lectura estratégica de las emociones, en dominio del lenguaje no verbal, en calibración precisa de los silencios y en una capacidad de sostener tu lugar sin cederlo por afecto. Y ahí, en ese punto exacto, se desactiva el odio, porque aunque haya quienes no estén de acuerdo contigo, no podrán negar tu claridad. Aunque haya quienes te teman, no podrán decir que fuiste injusto. Aunque haya quienes no te comprendan del todo, no podrán evitar respetarte. Y eso es lo que buscas, no la aprobación masiva, no el amor de todos, sino esa forma de presencia que impone sin violentar, que ordena sin agredir, que seduce sin suplicar. El equilibrio más difícil, el más poderoso, el que muy pocos dominan. Ahora bien, ¿cómo se evita el odio mientras se mantiene ese equilibrio de respeto y temor? Con una dosis precisa de humanidad. La gente no odia al que es firme, odia al que humilla, odia al que abusa, odia al que impone sin escuchar, odia al que desprecia. El odio no se genera por ser duro, sino por ser cruel. Y eso es lo que hay que evitar. Mostrar que tienes límites, que tienes reglas, que no permites juegos, pero que también entiendes, que ves, que escuchas, que detrás de tu firmeza hay un criterio justo, una mente despierta, un corazón que aunque no se entrega fácilmente, tampoco se cierra al todo. Porque cuando las personas sienten que detrás del poder hay conciencia, se relajan. No porque bajen la guardia, sino porque reconocen que pueden confiar. Y la confianza, incluso la mínima, sirve para amortiguar cualquier rastro de temor mal gestionado. Si el respeto es el tronco, el temor es la corteza, pero la confianza es la raíz, y sin raíz, todo árbol se cae. Maquiavelo también enseñaba que la apariencia importa, que el poder no solo debe ejercerse, sino parecerse, que la percepción lo es todo, y por eso es tan importante lo que proyectas, cómo hablas, cómo caminas, cómo escuchas, cómo decides, porque cada gesto tuyo es una declaración, cada acción es una señal, cada silencio es una afirmación. El que no comprende esto termina generando ruido innecesario, y el ruido confunde, molesta, irrita. El ruido genera desgaste, y el desgaste genera, tarde o temprano, rechazo. Por eso debes moverte como si cada paso tuviera un propósito, como si cada palabra fuera un disparo calculado, como si cada pausa tuviera una razón de ser. Así es como se construye una figura que impone sin necesidad de confrontar. Así es como se posiciona alguien que todos respetan, que algunos temen, pero que nadie odia. Este equilibrio no es estático, es dinámico. Hay momentos en los que debes ser más firme, otros en los que debes mostrar flexibilidad. Hay situaciones que requieren presencia imponente, otras que exigen tacto silencioso. Saber cuándo cambiar el tono, cuándo intensificar la mirada, cuándo bajar la voz para generar impacto, cuándo elevarla para establecer jerarquía, cuándo mantenerte en silencio para crear tensión. Eso es lo que distingue al que simplemente quiere controlar del que sabe liderar. Porque el verdadero poder es flexible, se adapta sin ceder el centro, cambia de forma sin perder su esencia, y eso es lo que más desconcierta a los demás. Que no puedan predecirte, que no sepan si hoy serás diplomático o tajante,
comprensivo o inflexible, accesible o absolutamente inalcanzable. Esa ambigüedad estratégica es tu escudo, porque mientras los demás intentan descifrarte, tú ya has movido la siguiente pieza. La clave es permanecer indescifrable sin ser incoherente, mostrar humanidad sin ser predecible, tener presencia sin ser invasivo y mantener la distancia necesaria para que el vínculo no se convierta en permiso, porque el respeto muere cuando se rompe la distancia simbólica y el temor se diluye cuando permites que el otro se acomode demasiado a tu energía. Por eso el poder debe ser administrado como un fuego sagrado. Cerca da calor, muy cerca quema, muy lejos deja de ser útil. Y tú eres el guardián de esa distancia. Nadie más. Y ahora lo sabes. No se trata de caer bien. No se trata de ser simpático, ni de esconder tu poder detrás de una falsa humildad. Tampoco se trata de imponer con arrogancia, ni de disfrazar tu inseguridad con dureza. Se trata de comprender, con una lucidez casi quirúrgica, cómo funciona la mente humana. Se trata de dominar el arte del equilibrio, proyectar respeto sin necesidad de ser amado, generar un temor sutil que invite a la cautela sin cruzar nunca la línea del desprecio. El que domina ese equilibrio se convierte en un ser peligroso, no porque destruya, sino porque construye desde la conciencia, no porque grite, sino porque su silencio pesa, no porque controle, sino porque ya no necesita hacerlo. Su sola energía ordena. Y en un mundo lleno de máscaras, de apariencias huecas, de poder fingido, el verdadero dominio empieza en el interior. Ser respetado y temido, pero nunca odiado, no es una estrategia social, es una forma de estar en el mundo. Es una expresión de tu grado de evolución. Es la consecuencia natural de haber hecho el trabajo interno que los demás no están dispuestos a hacer. Porque tú ya no reaccionas, respondes. Ya no te justificas, decides. Ya no te dejas llevar por la emoción del momento. Observas, eres la calma en medio del caos, el fuego que no se descontrola, la mente que no se deja confundir por los juegos emocionales, y por eso, donde tú estás, se nota. Donde tú entras, se siente. Y por eso no te odian, te temen y te admiran en silencio, porque saben que no te pueden manipular, que no pueden usarte, que no pueden arrastrarte al drama. Y eso desconcierta, porque no estás en guerra con nadie, pero tampoco permites que nadie entre si no lo decides tú, porque conoces tu valor, y quien conoce su valor nunca lo pone en manos de los demás. Nunca se vende por aceptación, nunca rebaja su presencia para no incomodar. Has aprendido que es mejor incomodar siendo coherente que encajar siendo débil, y por eso se te respeta, porque no te arrodillas, porque no te escondes, porque no necesitas alardear, ya estás por encima del juego. Y ahora que has escuchado hasta el final, hay algo que debes comprender. Este conocimiento, si no lo aplicas, se convierte en carga. Saber cómo moverse con poder y no hacerlo te convierte en tu propio saboteador. Y tú ya no estás aquí para eso. Tú estás aquí porque estás listo para ocupar el lugar que te corresponde, porque has sido llamado a dejar de ser uno más y convertirte en ese ser que con su sola presencia transforma el ambiente, que con sus palabras corta el aire, que con su mirada ordena la sala y que con su energía transmite una sola cosa. Aquí no se juega. Por eso, si esta enseñanza ha resonado contigo, si has sentido dentro de ti ese fuego de transformación, entonces este es tu momento para actuar con visión, no solo para ti, sino para que este mensaje llegue a quienes están listos para despertar. Así que suscríbete ahora mismo al canal, porque aquí no hablamos desde la superficie, aquí descendemos al núcleo del alma humana. Dale like a este vídeo si sientes que algo en ti ha cambiado
después de escucharlo. Y compártelo con quien sabes que aún no ha comprendido su poder. Porque juntos vamos a construir la comunidad más poderosa de habla hispana. Mentes despiertas, vidas transformadas, estrategas silenciosos. Y el objetivo es claro: llegar a los 50.000 suscriptores. Porque cuanto más seamos, más inquebrantables seremos. Has sido testigo de una verdad que pocos se atreven a mirar. Ahora decide. O vuelves a ser quien eras, o te conviertes de una vez por todas en la figura que el mundo no puede ignorar. Y recuerda, el poder no se impone, se sostiene. Nos vemos en el próximo nivel.